Estoy leyendo un texto sobre Summa Capsai. Esta es la tercera parte. Lo identifiqué en el primer video. Restablecer la armonía con la naturaleza. Hemos visto que la relación con la naturaleza tiene un lugar privilegiado en la visión del buen vivir. Por esta razón es importante investigar un poco más lo que esto implica. El punto de partida es el reconocimiento de la integridad de la naturaleza, que tiene un valor propio independientemente de la percepción y de la valoración del hombre. Eduardo Gugnash 211-242. La Tierra es más que un conjunto de materia. En ella hay vida. Por eso se entiende el grito del indígena Uva de Colombia, cuando frente a las actividades de extracción petrolera y minera que en su territorio dejan la selva destruida, los ríos contaminados, los suelos devastados, dice: eso significa matar la tierra. Esperanza Martínez 210-111. Pero no solamente hay vida en la naturaleza, ella es también fuente de la vida, incluso de la conciencia. La tierra es el espacio donde se reproduce y se realiza la vida, afirmó el Plan Nacional para el Buen Vivir del Ecuador 2009-44. Es por eso que existe una simbiosis y no una separación entre los seres humanos y la naturaleza. Es una relación sagrada. David Choquehuanca escribe en sus 25 postulados para entender el buen vivir que el ser humano pasa en un segundo plano frente al medio ambiente porque es parte de la naturaleza. Esta afirmación a primera vista desconcertante contiene una filosofía profunda. La naturaleza es la fuente de la vida, una madre, y el ser humano es la parte pensante de esta realidad. La prioridad pertenece a la naturaleza sin la cual el ser humano no puede vivir, pero que puede destruir. Así, preocuparse de la humanidad significa en primer lugar defender la tierra y establecer armonía entre la naturaleza y los seres humanos, lo que implica el respeto de todo el entorno natural. Que la naturaleza sea la fuente de la vida se entiende hoy mejor que nunca, cuando la lógica del poder económico capitalista está perturbando gravemente los ecosistemas del planeta y finalmente la posibilidad de reproducción de la vida pensante y no pensante. Cambiar las prácticas económicas y el sistema cultural que las justifica es hoy un imperativo ético. La crítica al antropocentrismo de la modernidad no significa otra cosa que rechazar una actitud que promueve un crecimiento desigual, sin tener en cuenta los daños a la vida de la naturaleza y por ende de la vida humana, externalidades para el capitalismo. Uno puede preguntarse si en este caso se trata realmente de antropocentrismo cuando el sistema conduce no solamente a la destrucción del planeta, sino también a una desigualdad social abismal y al hambre y la miseria de centenares de millones de seres humanos. Estas ciudades del capitalismo, por ejemplo, que crecen y arrasan con todos los activos ambientales que hay, porque lo importante es el crecimiento por el crecimiento, lo cual es una perversión, porque en la naturaleza nada crece ilimitadamente. Eso se llamaría gigantismo. El planeta físicamente tiene una dimensión y nada puede crecer ilimitadamente. La forma en que crecen las ciudades del capitalismo es una perversión sistémica, es una enfermedad. Hay que tratarla como tal. De hecho, ahorita en Caricuao estamos viviendo ese pequeño problema porque Caricuao es la parroquia ecológica desde donde yo les hablo. Están aplicando racionalidades capitalistas de mercado y esto para la producción de comida y eso va a generar mucho daño, desequilibrios ambientales y gigantismo de producción que está buscando producción. Pero la idea no sería tener un gigantismo de producción, unos excedentes enormes, porque eso es ir a un mercado. La idea es buscar un intercambio y producir lo necesario. Se trata de equilibrios, es otra dinámica, son otros relatos, los del Summa Capsai. Ahorita se están aplicando unos equivocadamente que son los relatos de la modernidad, de la producción por la producción, pero es porque es un acto de desespero. Ojalá superemos eso pronto en Caricuao y volvamos a la sindéresis y producir donde hay que producir y producir lo que necesitemos, intercambiarlo, sin necesidad de usar dinero, sino por solidaridad y trueques, intercambios y no mercado. Y sobre todo preservar la belleza, valorar el clima, valorar la tierra, el territorio. La lógica de esta constatación nos lleva a afirmar que la naturaleza es sujeto de derechos,
Eduardo Gainas, 2011,14. Se trata del derecho a su propia existencia, fuera de la mediación humana, porque la tierra no pertenece al género humano. La madre tierra tiene derecho a regenerar su propia biocapacidad, es decir, a una vida limpia. David Chuquehuanca, 210,73. Tiene derecho a guardianes y defensores. Esperanza Martínez, 210, 114, 115. La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de la naturaleza al respeto integral de su existencia, al mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos. Lamentablemente, Caribe, ahorita estamos violando eso. ¿Cómo hacemos? Artículo 72 de la Constitución Nacional de Ecuador. Eso implica obligaciones de parte de los seres humanos, únicos seres vivos capaces de destruir los equilibrios del ecosistema, de afectar la simbiosis entre el hombre y la naturaleza, e inclusive de alterar el clima. Son obligaciones de respeto y de reparación de la madre tierra. Otra manera de abordar el problema es hablar del derecho de los seres humanos a un ambiente sano. Es lo que encontramos en los derechos de tercera generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, para los protagonistas del buen vivir, eso no basta, sin necesariamente rechazar la pertinencia de esta posición. Piensan que tal afirmación niega el carácter de sujeto de la naturaleza y, en consecuencia, somete a la madre tierra a la mediación humana para el reconocimiento de su existencia. Sería caer de nuevo en una perspectiva antropocentrista, o peor aún, adoptar una visión hegeliana, afirmando que son los hombres los creadores de la naturaleza, a través del solo acto de pensarla. Jean-Luc Cochin, 199,798. Como podemos constatar, nos encontramos frente a dos concepciones del derecho de la naturaleza. La primera considera a la madre tierra como un sujeto de derecho y se atribuye esta calificación a muchos elementos y fuerzas de la naturaleza. Es la posición antropomórfica del pensamiento simbólico. La segunda se apoya en la necesidad de asegurar la capacidad de reproducción de la tierra y adopta el pensamiento analítico, reconociendo, sin embargo, que existe una vida propia de la naturaleza y que esta última es la fuente de la vida humana misma. En este caso, se utiliza la palabra derechos en un sentido metafórico, porque en la concepción jurídica clásica solamente personas físicas o morales son sujetos de derecho. Las dos concepciones se oponen a la lógica del capitalismo, que solamente reconoce a la naturaleza un carácter utilitario, commodity. El problema en el futuro sería introducir los derechos de la naturaleza en el derecho internacional, para definir los delitos ecológicos y eventualmente instituir una corte internacional sobre los crímenes contra la naturaleza, tema que se ha discutido en la Cumbre de la Tierra en Cochabamba en 2010, François Hubbard, 210,2. Construir otra economía. En la perspectiva del buen vivir, la economía consiste en satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos. Juan Diego García, 211. Carlos Marx habló del sistema de necesidades, capacidades, insistiendo en su dimensión histórica, es decir, en su aspecto cambiante en función de las posibilidades de satisfacerlas. Sobre esta base, el Plan Nacional Ecuatoriano define la economía del buen vivir como entrar en el desarrollo de capacidades y oportunidades. Lástima que tenga esa palabra todavía allí, esa palabra hay que quitarla, desarrollo. Hay que superarla, zafarse de ella. Sin embargo, no se trata solamente de buscar el bienestar, sino también el ser. Plan Nacional del Buen Vivir. La actividad económica está al servicio de la felicidad y de la calidad de vida, lo que presupone relaciones armónicas con la naturaleza. Diana Quirola, 29,103. También una vida equilibrada, David Chuquehuanca. Solamente se toma de la naturaleza lo necesario para satisfacer sus necesidades de alimentación, hábitat, salud, movilidad. Diana Quirola, 29105. Para medir lo que significa el buen vivir, el PIB no es un instrumento adecuado y se deben encontrar otros criterios teniendo más en cuenta el nivel de vida material y espiritual de las personas. Plan Nacional para el Buen Vivir, 31. El concepto se acerca al de la economía solidaria, exige una distribución igualitaria, Plan Nacional para el Buen Vivir, 38, e implica la prioridad del valor de uso sobre el valor de cambio. Plantea la cuestión de los límites al crecimiento en función de la preservación del entorno natural, respeto a la madre tierra. Por eso la visión del Summa Kafusai exige tomar en cuenta no solamente los procesos de producción, sino también de reproducción.
Plan Nacional para el Buen Vivir. Finalmente, se trata también de una resignificación de los espacios geográficos. Plan Nacional para el Buen Vivir 20, es decir, de los territorios que constituyen una realidad central en la vida de las comunidades indígenas. Organizar otro Estado. Las largas luchas de los pueblos indígenas les mostraron una visión negativa del Estado, no solamente del Estado colonial, los destruyó hasta sus raíces, sino que el Estado-nación postcolonial los excluyó de la vida pública. Además, con el neoliberalismo, el Estado-nación perdió mucho de su estatuto nacional por la mercantilización globalizada. De ahí el concepto de Estado plurinacional, retomado por las constituciones de Ecuador y Bolivia. Se trata de encontrar un difícil equilibrio entre, por una parte, Estados-nación que salen de un periodo neoliberal que había reducido al máximo sus funciones para abrir espacios al mercado, y por otra parte, pueblos indígenas en fase de recuperación de sus identidades, en búsqueda de autonomía. Para el Plan Nacional de Ecuador esto significa una descentralización y la organización de un Estado policéntrico, pero no debilitado. Los conflictos entre organizaciones indígenas en Ecuador y en Bolivia comprueban que no es fácil llegar a soluciones concretas en este ámbito. Es importante señalar o acotar aquí que se ve claramente que la constitución de un Estado en la Vía Yala, en nuestro territorio, es una cuestión de ser, es una enorme búsqueda del ser. O sea, los indígenas, los habitantes primigenios fueron negados, ninguneados, apartados, borrados, arrasados, robados, esclavizados, violados. Les quitaron su lengua. Las personas que llegaron de fuera, que se quedaron haciendo vida acá y consiguiendo lo que llaman señorío y estas cosas, toda una gran cantidad de valores que venían de lo que estaban buscando, o los que consiguieron el Edén porque lo veían aquí, de alguna manera son miradas perdidas, miradas que no se encuentran. Cuando miran al Atlántico, el Atlántico no les devuelve un reconocimiento, perdón, si el Atlántico no les devuelve, no las reconoce. Entonces tenemos que esta búsqueda de nuestro Estado, un Estado que nos reconozca, un Estado donde nos reconozcamos. Fíjate que ni siquiera estoy hablando de república. Cuando se habla de esto ni siquiera se habla de república, se tiene que hablar de otra forma de hacer comunidad. No podemos seguir copiándonos de un nacimiento de un pecado original, de un acto de violencia, de un acto de conquista. Primero, porque los conquistadores tienen que pedir perdón y cambiarse, y cambiar el de alma. Por eso no pueden ser malos, ¿no?, ni condenados los que están aquí. Y los que fueron conquistados y maltratados tampoco es un acto de venganza hacia ellos, sino que estamos ahora todos aquí. Y desde el otro lado del Atlántico nos dicen sudacas y nos ponen muros. Entonces, quizás no son repúblicas. Por eso estamos hablando de estados plurinacionales. Es otra cosa. Pero es un camino hacia una búsqueda del ser. Es un camino ontológico. En este sentido se enfrentan dos concepciones de lo comunitario. La primera concibe a la comunidad como una forma de organizar un segmento reducido de la sociedad, particularmente rural, lo que según Flores Milo Simbaña es anacrónico e ineficaz en la situación contemporánea. La otra, citando a Luis Macas, considera que la comunidad como una de las instituciones vertebradoras en el proceso de la reconstrucción de los pueblos y de las naciones ancestrales, ¿no?, reconstrucción de los pueblos. Hay que nociones de pueblos, del pueblo que somos, los pueblos que somos. Según el antiguo dirigente de CONAIE, en este sentido, la comuna o el territorio de totalidad viviente, como lo dice Norma Aguilar, es el eje fundamental que articula y da coherencia a la sociedad indígena. Florentino Simbaña, 2-11-25-26. David Choquehuanca, por su parte, insiste mucho sobre el consenso comunal como modo de funcionamiento. A primera vista, las dos nociones no son incompatibles. La primera comuna sirve de base en varios países, Venezuela, Bolivia,
a la organización de la participación popular, con excepción de las regiones aisladas donde los pueblos indígenas forman la totalidad del territorio, en la Amazonía, por ejemplo. Esta división territorial no puede ser muy útil para los pueblos indígenas. La segunda dimensión, territorio-comunidad, mucho más amplia, corresponde a las reivindicaciones de los pueblos autóctonos, pero no deja de ser difícil de ser traducida a normas y organizaciones. Las migraciones internas y la urbanización conllevan problemas sociales y culturales nuevos, que no se solucionan por decretos, sino por consensos progresivos. Es así como en principio la plurinacionalidad, diferencias, se complementa con el de multiculturalidad, un conjunto de diversidades, los pueblos que somos. Eso lo puse yo. En un Estado nacional, Catherine Watch, 2008, como afirmó Bonaventura de Sousa, la plurinacionalidad refuerza el nacionalismo. El summa causai implica también una visión de conjunto de América Latina, vía Yala, una gran comunidad, como dice David Choquehuanca. La Constitución de Bolivia retoma esta idea, unir a todos los pueblos y volver a ser la vía Yala que fuimos. Guardando las diferencias de contenido, se puede decir que el concepto tiene una cierta afinidad con la patria grande de Simón Bolívar o con nuestra América de José Martí. Se acerca tal vez más todavía al ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Sergio Hugo Chávez Frías, que utiliza el concepto de gran nacional, implicando iniciativas al nivel continental basadas sobre la solidaridad, la complementariedad, la justicia, el desarrollo sostenible. Aquí seguimos con la trampa, o sea, desarrollo y le colocamos un adjetivo para disfrazarlo y para que siga estando allí. Se nos está coleando. Hay que enfrentar esa palabra, eso se bajó de los barcos, de los colonizadores. Sin embargo, los pueblos autóctonos, con la idea de los estados plurinacionales, añaden evidentemente una dimensión adicional. Su otro aporte original es que Vía Yala se construye sobre la base del buen vivir, es decir, con perspectivas más fundamentales e integrales que pueden fortalecer las iniciativas de integración latinoamericana frente a la crisis sistémica que pone en peligro la reproducción de la vida en el planeta, edificar la interculturalidad. En consecuencia, la interculturalidad es indispensable como proceso en este periodo de la historia. Es el aspecto complementario de la plurinacionalidad en los países andinos, en México y en Centroamérica. Se trata de un elemento importante de la construcción de las alternativas al desarrollo, la recuperación de los saberes ancestrales y su combinación con los conocimientos modernos contribuye al proceso de aprendizaje y de desaprendizaje. Diana Quirola 29,107. Sin embargo, no se trata solamente de un proceso cultural, sino de relaciones sociales y políticas. La interculturalidad es una ilusión en las sociedades desiguales, en las que empresas transnacionales monopolizan los saberes. Por eso una visión de conjunto es necesaria. Para transmitir las orientaciones de una crítica del capitalismo y compartir los requisitos de una construcción social postcapitalista como el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, se necesitan discursos comprensibles para todos y todas y adaptados a cada lenguaje. La expresión multicultural del mensaje es una condición de su éxito. Y a la izquierda tiene mucho que aprender en este sentido. Aunque existen bases teóricas para este tipo de multiculturalidad en América Latina, en el pensamiento de Mariátegui o en los textos del subcomandante Marcos, queda todavía un enorme trabajo por hacer. Bueno, las desviaciones del concepto de buen vivir. Voy a cortar aquí. Recuerden de darle like, de suscribirse y de meterse en la conversa. Estamos conversando, no dejen que converse yo solo. Escriban y conversamos. Estoy hablando de Jalisco, 2 de agosto, ya de madrugada. Ok. Madrugada, estamos aquí, 2 de agosto de madrugada, estamos por